¿Cómo están? Bienvenidos a lo que es otro episodio del podcast de Nación Patriota con su anfitrión Henry B. Franco para hablar otra vez de lo que ha ocurrido en la última semana con los New England Patriots y, claro, hablar de la victoria en ronda de comodín que se dio contra Los Ángeles Chargers en este partido de domingo por la noche. Que ya anticipábamos en el episodio anterior que iba a ser físico, que iba a ser desgastante y que una de las claves para que los Patriots se llevara el triunfo sería jugando con la ventaja y nunca dejar que los Chargers la tuvieran durante el transcurso del partido, y eso exactamente fue lo que ocurrió, en muy buena medida por una gran participación de la defensiva, muy física, muy desgastante, sorprendió por lo agresiva que fue. Ya iremos desmenuzando un poco cómo fue el planteamiento del coordinador de facto, Zach Kerr, que creo yo que ha dado un paso hacia adelante, un paso que yo realmente esperaba hace unos días que lo diera en postemporada, para empezar a construir lo que es su caso como el coordinador defensivo permanente de estos Patriots. Josh McDaniels, por otro lado, no le fue tan bien. Creo que de los tres coordinadores fue el que mejor le fue, el que menos bien le fue en contra de los Chargers. No diré que le fue mal, porque cuando los Patriots tuvieron que mover el balón, lo hicieron. Me recordó mucho al partido en contra de los Rams en 2019, en aquel Super Bowl 53. Precisamente hay muchas similitudes después del partido con ese encuentro, porque además de ser el primer triunfo desde ese entonces en postemporada para los Patriots, también es la primera vez que la defensiva permite solamente 3 puntos eh, en contra, igual que en ese partido. Y creo que en el desarrollo fue muy similar. Tampoco vimos una gran actuación de Tom Brady en ese Super Bowl. Fue un partido que para los ajenos a ambos equipos pareció sumamente aburrido, muy defensivo, con muy poca explosividad. Aunque, al igual que en aquel Super Bowl, Drake Mays tuvo una gran jugada hacia el final, un gran pase que terminó por dar el único touchdown de todo el encuentro, el que terminaría definiendo el encuentro 16-3. Lo cierto es que los Patriots han tenido un partido bastante difícil, bastante trabado. Lo tenían que ganar desde las trincheras, lo hicieron. Creo que la línea defensiva con Milton Williams se ve totalmente diferente, pese a no tener a Khyiris Tonga en la alineación titular. Creo que Milton Williams ha demostrado una vez más que es la mejor contratación que ha tenido este equipo de toda la offseason pasada. Sigue siendo un jugador que, pese a lo que ha cobrado, porque es uno de los más caros en la historia de la organización, el más caro de la franquicia, creo que incluso parece hasta económico por todo lo que está aportando en el campo, porque igual que la presión a Justin Herbert, algo que se notó muchísimo fue la poca participación de los corredores de los Chargers en cierto punto del encuentro, porque fueron muy ineficaces desde el inicio. Y eso que creo yo que el suplente o Marion Hampton, ese corredor que estábamos mencionando que podría volver, realmente le metió ganas. Al final Hampton no jugó lo suficiente, tuvo unos cuantos snaps, se notaba que no estaba al 100%, y eso también mermó un poco el ataque por tierra de los Chargers, lo que obligó a Herbert a cargar con el partido. Otro partido en el que Justin Herbert en postemporada se ve muy mal. Ya son 3 derrotas, 0 victorias, está ya en números de Andy Dalton, aquel coreback de los Cincinnati Bengals. Es un jugador que obviamente en temporada regular impresiona, por eso muchos lo tienen en el top 10, pero después de otra derrota en postemporada ya empieza a generar dudas como un jugador top 10 en la actualidad entre los corebacks. Pero también hay que reconocer el gran trabajo de la defensiva. Hay un momento post partido que menciona Robert Spillane, que se le acercaron algunos jugadores de los Chargers a comunicarle que realmente ellos no sabían lo que estaban haciendo a la defensiva, porque en un buen sentido, realmente la defensiva en cobertura y en manera de presionarlos, lo sacaron de quicio, lo sacaron fuera de su elemento, y se notó mucho. No hubo respuesta por parte del coordinador ofensivo Greg Roman, ni mucho menos de Herbert, que cuando no funciona el plan de juego original, tiende a improvisar un poco, ni siquiera pudo salir corriendo con el balón, algo que a veces hace, y sobre todo ahora que tiene la mano fracturada, se esperaba que hiciera más, pero los Patriots realmente le cortaron los canales. La jugada más grande que tuvieron en todo el partido a la ofensiva fue una de 17 yardas después de un fumble que no recupera la defensiva de los Patriots, recupera el corredor de los Chargers, este suplente de Hampton, y se escapa 17 yardas en una jugada que, en la que imperó
el caos y tomó desprevenida la defensiva de los Patriots, pero fuera de eso, casi no tuvieron jugadas importantes, ni se diga jugadas grandes. Los Patriots cortaron casi todos los canales que tenían los Chargers. Lat McConkey, por ejemplo, que es su mejor receptor, un receptor sumamente explosivo y que hemos comentado en el pasado que había gente que quería por encima de Jalin Polk hace un año. Este partido pasó sin pena ni gloria, realmente fue anulado. Un gran trabajo de la secundaria, sobre todo de Christian González, que salió conmocionado, pero ya iremos viendo si puede salir a tiempo del protocolo de conmociones. Mientras tanto, creo que el partido que tuvo contra los Chargers es el mejor que ha tenido hasta ahora en la temporada. Tuvo 26 snaps, le mandaron pases y permitió cero. Tuvo dos balones defendidos y estuvo cerca de tener una intercepción precisamente en la jugada con la cual se golpea en la cabeza y entra el protocolo de conmociones. Y es algo que se repitió mucho en el partido. Si bien la ofensiva tuvo sus problemas, creo que en la segunda mitad mejora mucho. Lo menciona Bill Belichick en el podcast de Let's Go con Jim Gray. Hay un momento en el partido donde McDaniels ajusta y el equipo empieza a tener el ritmo, porque su ofensiva es mucho de tener ritmo. Para que las ofensivas de McDaniels funcionen, necesitan encontrar una sucesión de jugadas que les recuperen este, el ritmo, la cadencia para que empiecen a funcionar y ser eficaces. Cuando vemos mejor a la ofensiva de McDaniels, no es casualidad que está más enrachada. Empieza a tener series tras series donde anotan, donde llegan a zona roja, donde consiguen puntos de algún modo. Y eso fue lo que ocurrió después del descanso. Creo que hicieron un gran ajuste. También se nota en las estadísticas de Drake May. En la primera mitad no llegó ni a las 100 yardas. Tuvo una intercepción, pero en la segunda mitad tuvo un pase de touchdown, más de 170 yardas, un rating de pasador casi de 150 puntos, lo que habla precisamente de los ajustes que hicieron. Creo que McDaniels comprendió muy bien que el plan de juego inicial no iba a funcionar, lo mencionábamos en la cobertura del partido. Al inicio parecía que el equipo estaba muy preparado para cobertura de zona de parte del coordinador defensivo de los Chargers, Jesse Minter, y la verdad es que cuando les mandaban cobertura de zona, los Patriots movían mejor el balón, sobre todo en el pase. Me identificaba muy bien los huecos que encontraba en esas coberturas de zona, pero los Chargers ajustaron para que desde el inicio la gran mayoría de sus jugadas fueran con cobertura personal, hombre a hombre, y eso provocó muchos problemas. También la secundaria de los Chargers provocó que May casi no encontrara a sus receptores. A Stephon Diggs lo cubrieron entre dos todo el partido, retaron al equipo a hacer conversiones buscando a Diggs. Hay una jugada muy usual con May y Diggs desde esta temporada en la cual siempre cuando están en tercer down le manda pase por el medio. Él tiene una ruta donde corta por dentro y es una ruta intermedia, pero con los Chargers, con los ajustes que hicieron, esa ruta siempre estaba bien custodiada. Diggs no tenía oportunidad. Algunas veces May lo buscó en esa situación. Realmente Diggs no tenía oportunidad de quedarse con el balón. Eh, ya hubo gente principalmente fans de los Bills, que mencionaban que este es el Stephon Diggs que siempre veían en Buffalo, que nunca tenía impacto en postemporada. Yo creo que hay que darle el mérito a la defensiva de los Chargers. Sabían que era el mejor receptor de May, lo cubrieron y lo anularon por completo. El problema creo que fue darle esa exagerada atención a Diggs, porque en el touchdown de Hunter Henry es una cobertura que está muy mal ejecutada por parte de la secundaria y casi no tiene apoyo. Realmente Hunter Henry corre su ruta sin oposición. May lo identifica muy bien porque ve que los defensivos ya quedaron atrás y solamente tiene que colocar el balón. También hay una gran protección ahí. Pusieron a 6 lineos ofensivos, pusieron también a Trevion Henderson a bloquear y esa protección extra que tuvo May fue suficiente para vencer a la cobertura de los Chargers, precisamente porque creo yo que ignoraron muchas veces a los otros receptores, y eso que no estamos hablando de que los Chargers no tengan una buena defensiva. De hecho, llegaron al partido como la quinta mejor por aire, tienen una gran secundaria, tienen a Derwin James y a muy buenos esquineros. El tema fue que creo yo que el plan de juego se enfocó mucho en Stephon Diggs, sabían lo peligroso que es. Habíamos hablado también de las estadísticas que tienen en juegos de horario estelar, y este era un juego de horario estelar. Entonces, creo que todas esas condicionantes provocaron que se abriera una oportunidad muy tarde en el juego, una oportunidad que creo que May aprovechó perfectamente. Ya lo decía Mike Vrabel después del partido. May apareció cuando tenía que aparecer. Sí, tiene que cuidar mejor el balón, pero
Eso es lo mínimo que se le espera a un quarterback franquicia. Lo hizo May. Ahora va a venir un duelo más difícil, pero creo que contra los Chargers hizo exactamente lo que tenía que hacer, excepto pues con las entregas de balón. Creo que esos errores no los puedes repetir contra los Tejanos y contra cualquier otro rival que enfrenten en postemporada si siguen avanzando, porque realmente tener dos fumbles y luego uno que recuperó, pues eso realmente pudo haber sido el fin para los Patriots. Pero como ocurrió en el juego de los Tejanos contra los Steelers, cuando tienes una gran defensiva del otro lado, muchas veces eso compensa, porque lo mal que juega tu ofensiva, pues no se ve reflejado en el marcador. Creo que los Patriots, desde aquella primera instancia en la cual detienen en cuarta oportunidad en zona de gol a los Chargers y evitan que siquiera se lleven 3 puntos en el marcador, fue ahí donde creo yo que establecieron un tono que se mantuvo en todo el encuentro. Creo que al inicio, los primeros 2 cuartos, fue muy difícil llegarle a Herbert, pero terminaron con muy buenas estadísticas en el pass rush. Tuvieron 6 capturas, esa fue la segunda mayor cantidad en toda la historia de la franquicia en playoffs. Solamente se quedaron a 2 de lo que lograron en aquel juego de postemporada en 2018 contra los Titans. Si lo recuerdan más o menos, en ese partido los Patriots lograron 8 capturas en contra del mariscal de campo, lo que estuvo muy cerca de ocurrir. Creo que si los Patriots hubieran tenido más suerte desde el inicio en su pass rush, creo que fácilmente pudieron haber llegado a esos números. Empataron una marca que habían logrado contra los Jacksonville Jaguars a mitad de la década de los 2000, lo que habla precisamente de este nivel de agresividad que tuvieron, porque además mandaron casi el 50% del tiempo blitz. Fue un equipo que mandó blitz, pero en cómo lo hizo Zach Kurr creo que estuvo la genialidad, porque realmente viendo el video, encubre muy bien muchas veces cuando va a mandar blitz. Ustedes saben que cuando vas a mandar un defensivo extra, normalmente se ve a alguien acercándose rápidamente a la línea de golpeo y eso es como la manera de identificar que van a mandar este blitz, pero los Patriots lograban enmascararlo muy bien porque hasta el último segundo parecía que iban a presionar con 4 nada más. Y luego aparecía ese quinto jugador o ese jugador extra, ese defensivo extra en la línea de golpeo de repente, y era cuando tomaba desprevenida la línea ofensiva de los Chargers, que creo que al inicio tuvo un desempeño decente, pero obviamente cuando los presionas lo suficiente y además con la regularidad con la que lo hicieron los Patriots, eventualmente te vas a romper. Y eso fue lo que ocurrió en el partido en contra de los Chargers. Ya para el final del partido creo que Herbert estaba ya hasta algo lesionado. Venía con un problema en la muñeca. Recordemos que se había fracturado la muñeca, me parece la muñeca izquierda, pero cuando le empiezan a pegar más en el último cuarto, hubo momentos donde ya ni siquiera se podía levantar sin ayuda de sus compañeros, estaba muy mal. Si hubieran avanzado los Chargers, difícilmente hubiera llegado al 100% al siguiente partido. Fue un partido muy, muy duro para Justin Herbert. Y la verdad es que podemos culpar al coordinador ofensivo, pero tampoco Herbert se vio a la altura. Creo que los Patriots, así como los Chargers al principio se aprovecharon del nerviosismo de May, los Patriots aprovecharon de los traumas y los fantasmas de Justin Herbert en estas instancias y realmente lo neutralizaron. Me recordó mucho a los planes de juego defensivos que tenía Bill Belichick en contra de Herbert, que era uno de los quarterbacks que más supo controlar en sus últimos años en los Patriots. Realmente en muy pocos partidos Herbert tuvo un buen desempeño contra los Patriots. Precisamente su mejor partido en estos últimos años contra los Patriots fue contra Jerod Mayo y de Marcus Covington el año pasado, pero la verdad es que Vrabel trae esa escuela eh, de Romeo Crennel, que es a su vez un coach que aprendió mucho con Bill Belichick, fue el coordinador defensivo de los Patriots a inicios de los 2000, y se nota mucho la mano de Vrabel en ese aspecto, que es una defensiva muy física. Creo que Kerr hizo un gran juego. Ojalá no sea el único, porque viene un juego importante el próximo domingo, pero si mantiene este nivel la defensiva, hay una gran oportunidad para vencer a los Tejanos. Sí creo que hay cosas que corregir. La línea ofensiva se jugó muy mal, la verdad. Hay por ahí una calificación muy buena por parte de Pro Football Focus con Will Campbell. Le dieron un 76 punto y algo, un 75, 76 de calificación. Pero cuando revisas por qué le dieron esa calificación, que además es la más alta de toda la ofensiva el juego pasado, es por su desempeño por tierra. Y creo que por tierra jugaron muy bien la línea ofensiva. Ahí sí creo que abrieron muchos espacios contra una defensiva total, que también es la quinta mejor de la NFL. Y Ramondre Stevenson
si bien Henderson no tuvo los mismos espacios, creo que, que Stephenson sí tuvo un gran partido, creo que le abrieron muchos espacios. Eh, Hay una clave y creo yo que eso lo estaremos tocando un poco más adelante cuando hablemos ya de los Tejanos, pero hay algo que me gustó mucho en los ajustes que hizo McDaniels en la segunda mitad, que creo yo que vamos a ver, yo creo que desde el inicio en contra de los frontales de los Tejanos, y creo que también ayudó mucho en el juego por tierra. Fue un gran trabajo de los corredores, porque cuando Henderson no pudo establecerse por tierra como lo hizo Stephenson, su aporte en bloqueos de pase fue soberbio. Ese bloqueo que permitió el touchdown de May en pase hacia Hunter Henry fue brillante. Le dio 1 o 2 segundos extra a May, que claramente necesitaba para colocar el balón donde lo colocó, para la eventual celebración de la anotación. Y estuvo así. Tanto él como Stephenson creo que cuidaron muy bien a May. Hicieron mucho mejor trabajo que los linieros ofensivos. Eh, Uno que me decepcionó muchísimo fue Jared Wilson. Ya habíamos mencionado que había tenido un gran juego antes de sufrir la conmoción. No permitió presión al coreback, pero creo yo, y por eso hablaba mucho de que no convenía dejar descansar a jugadores si podían jugar en los últimos partidos, porque se vio muy oxidado. Creo que la falta de participación en las últimas 2 semanas le pasó factura a Jared Wilson. Ya venía encontrando cierto ritmo. Recordemos que antes de volver precisamente y sufrir la conmoción cerebral, ya había tenido una ausencia de unos cuantos partidos por un tema, este, me parece recordar que en la rodilla o en el tobillo, y nuevamente se vuelve a lesionar. Entonces, tuvo una ausencia intermitente en el último mes, que si lo sumas, pues sí lo sacó un poco de ritmo, porque en el momento que sufrió su primera gran lesión en la temporada, venía jugando ya como un titular establecido. Y realmente fue su primer partido en casi medio mes y sí se notó muy fuera de lugar. Creo que lo que mejor hizo Jesse Minter en todo el partido fue mandar stunts, confundir mucho el lado izquierdo, algo que ya había sucedido al inicio de la temporada, pero conforme fueron jugando más juntos Wilson y Campbell, empezaron a corregir y a evitar que les pasara factura. Y creo que otra vez el hecho de que tuvieran muy poca actividad en diciembre les pasó factura y otra vez fue eficaz ese tipo de planteamiento que creo yo que los Tejanos, si quieren sacar provecho otra vez de ahí, lo van a intentar desde el primer momento. Entonces, habrá que ver cómo lo corrigen. Ya Wilson creo que se tiene que haber sacudido ese óxido. Campbell tampoco se vio tan fino. Muchas veces lo superaron por fuerza o por velocidad, algo que no le ocurría cuando jugaba más regularmente en la temporada. Sí me sorprendió mucho que le ganaran en fuerza, lo empujó mucho Khalil Mack, lo estuvo moviendo bastante hacia atrás. Y es algo que no le había ocurrido en la temporada, salvo en aquel juego contra Myles Garrett, que le ganó muchas veces por fuerza, pero sí fue sorprendente cómo perdió un poco de esa agresividad que le habíamos visto. Pero nuevamente, si Wilson se perdió varios partidos en diciembre, lo de Campbell fue incluso más, porque él se perdió 5 partidos antes, 5 semanas, 4 partidos antes de poder volver en contra de los Jets. Y eso creo que le pasó mucha factura a Campbell y ojalá pueda recuperarse porque se viene otro partido muy difícil. Y creo que en general la línea ofensiva tampoco jugó muy bien. El lado izquierdo ya lo mencionamos, pero tampoco Garrett Bradbury en el centro le fue bien. Creo que también eso contribuyó bastante, tanto que Campbell como de Bradbury, los dos que están a los costados de Wilson, no jugaron bien, que creo yo que si tenía óxido o que realmente no tenía una buena tarde, Wilson se magnificó. Creo que ese fue lo que más le afectó en el desempeño del juego pasado. Y es algo que va a tener que cuidar mucho más New England, porque además Bradbury, a diferencia de los otros dos, no venía de una inactividad pronunciada. Él había jugado prácticamente toda la temporada y de repente tener estos problemas como que no va, ¿no? Realmente sí sacó de ritmo mucho a sus compañeros novatos, necesita mejorar más. Creo que el más sólido, creo que el único que me pareció sólido en protección de pase dentro de lo que cabe en el juego pasado fue Morgan Moses. Creo que no permitió ni captura, no permitió presiones. Un jugador que en el lado derecho May no tuvo ningún problema. Creo que lo hizo bastante bien. Incluso creo que fue el único que podría destacarse con una nota positiva en ese aspecto. Le faltó en el juego por tierra, creo que en bloqueo por tierra Morgan Moses no le fue tan bien, fue regular tirando un poquito a decente, pudo haber sido mucho mejor.
pero creo que en protección de pase estuvo muy bien. Los demás creo que reprobados. A lo mejor Ongwenu un poquito cerca del aprobado, pero los demás reprobados. Y creo que tienen que mejorar mucho. Creo que además el tema es que sabemos que pueden jugar mejor estos jugadores. Toda esta línea ofensiva ha jugado mejor en otros puntos de la temporada contra defensivas agresivas como los Bills, como los Falcons. Creo que necesitan volver a elevar el nivel. Y también es cierto, creo que un aspecto que tenemos que considerar es que los Patriots, las defensivas top que enfrentaron en la temporada fue mucho antes del último mes de diciembre. Caso de los Browns, caso de los Falcons, incluso de los Bills, si los quieres poner en un top 15 de defensivas en esta temporada, una defensiva muy oportunista, muy agresiva, pero en las últimas 3 semanas que tuvieron en la temporada enfrentaron a los Ravens, a los Jets y a los Dolphins. Tres equipos con defensivas francamente muy malas y muy permisivas. Entonces creo que eso también sacó un poco de onda tanto al aficionado como a los Patriots, porque finalmente enfrentaron una defensiva dentro del top 5 y esta semana van a volver a enfrentar otra defensiva que ahora sí puede considerarse la mejor de la temporada y probablemente una de las mejores de toda la década. Y es precisamente algo que les había faltado. Creo que sí los tomó un poco por sorpresa todo el inicio del partido. Hablamos de que al principio ellos esperaban a lo mejor cierto tipo de coberturas a la ofensiva, pero también creo que esperaban muchas cosas diferentes. Creo que la preparación de McDaniels no preveía lo que ocurrió en el campo. Creo que ahí fue el error de los Chargers, no haber capitalizado muchas oportunidades, como esa cuarta oportunidad en zona de gol. Creo que haber sido por los puntos hubiera sido mejor, porque el partido no se fue del todo del lado de los Patriots hasta el touchdown, casi al final del mismo. Si hubieran anotado ese gol de campo, el partido hubiera estado empatado al descanso. Y eso creo que hubiera podido mantener un poco más equilibrado el encuentro para los Chargers, y no lo hicieron. Y tenemos que esperar que cualquier rival que enfrentemos a partir de ahora no va a ser tan permisivo como los Chargers. No van a dejar ir oportunidades, porque además de esa oportunidad que fue después de una intercepción, también vinieron fumbles que ellos recuperaron, pero no pudieron capitalizar como debieron haberlo hecho. Y todo eso no te lo va a perdonar Houston, no te lo va a perdonar Denver, no te lo va a perdonar Buffalo, ni siquiera alguien de la NFC, ¿no? Tenemos que entender que cualquier rival que los Patriots se enfrenten a partir de ahora no va a desperdiciar esas oportunidades. Entonces, tenemos que aprender o ellos tienen que aprender, mejor dicho, a evitar esos errores. Creo que fue un partido casi redondo, pero las entregas de balón son un tema importante. La línea ofensiva tiene que corregirse y también los receptores tienen que encontrar la manera de abrirles huecos. Creo que algo que me gustó mucho de McDaniels hacia el final fue también cómo ajustó en ese aspecto, pero hay jugadores que creo yo que si se vuelven a trabar las cosas desde el inicio, como Kyle Williams, deberían volver a ser aprovechados. Keishon Booty también. Creo que fueron de los pocos receptores que tuvieron sus momentos en ciertas jugadas del partido cuando los Chargers estaban jugando en cobertura personal, en las cuales ellos se vieron bien. Y creo que deben ser jugadores con los cuales construir en contra de los Tejanos, porque ellos juegan mucho a cobertura personal. Aquí no va a ser una ofensiva que tenga que aprovechar cobertura de zona desde el inicio, como pensaron que iba a ser contra los Chargers, porque la filosofía de los Tejanos es cobertura personal y ser muy físicos en sus coberturas personales, presionar desde la salida. Así que creo que eso también le puede ayudar a los Patriots a entender por qué no funcionó su plan de juego contra los Chargers cuando cambiaron a personal y al mismo tiempo prepararse con esa experiencia en contra de los Tejanos, que ellos sí juegan mucho más agresivos y tienen una predilección mucho más acentuada hacia la cobertura personal que no les ha funciona, no los ha hecho ver bien en ataque en el último partido y en general, en toda la temporada, creo que es el tipo de cobertura que más se le indigesta a Drake May. Es algo que muchas defensivas élite han intentado, también lo intentó Cleveland, y por momentos sí creo que encontraron la manera de llegarle a May. Sobre todo creo que en un aspecto que le afecta mucho a May es que sus lecturas cambian y tiende a tener el balón más en las manos porque es un jugador cuyo mayor defecto siento que sigue siendo, y creo que es algo que tiene que corregir pronto, es mantiene mucho el balón, porque él quiere que la jugada salga sí o sí, y es algo que le beneficia al pass rush, porque eventualmente la línea ofensiva, por más tiempo que te dé,
al inicio, pues se va a quebrar, va a ceder a la presión y va a provocar capturas, o como en el caso de May en el juego pasado, capturas con fumbles incluidos. Entonces tienen que ver cómo corregir eso, porque además May tiene que aprender a soltar el balón un poco más rápido. Hay veces que la jugada no está ahí y si tiene la oportunidad de lanzar hacia afuera, hazlo, y si no, toma la captura. A veces es mejor tomar la captura que simplemente arriesgar el balón en una jugada que no sabes cómo va a terminar y que muy probablemente acabe en una entrega de balón, un fumble, una intercepción. No vale la pena el riesgo, sobre todo contra esta defensiva de los Tejanos que, como adelanto, pues hay que decirlo, es un equipo muy oportunista. Anotaron 30 puntos contra los Steelers, pero la mayoría de sus puntos fueron en entregas de balón, fueron touchdowns regresados después de una entrega de balón de Aaron Rodgers. Así que no puedes darte el lujo de darles una intercepción o un fumble porque te van a castigar. Y ahí sí se va a ver reflejado en el marcador. Y no sé si los Patriots están diseñados contra una defensiva de ese calibre, poder venir desde atrás y sobre todo un gran margen en contra. Creo que es algo que tienen que evitar a toda costa. Si lo evitaron contra los Chargers, que era una defensiva ligeramente uno o dos escalones por debajo de los Texans, si estamos hablando de una top 5 todavía, si lograron evitarlo desde el primer cuarto, lo tienen que hacer otra vez contra los Tejanos, sabiendo que este equipo es ligeramente mejor a la ofensiva y mucho mejor a la defensiva, ¿no? Porque esta sí es la mejor defensiva de la NFL. O sea, después de ellos no hay otro equipo que sea mejor a la defensiva. Y eso, y creo que incluso si avanzaran, por ejemplo, les tocara jugar el juego de campeonato contra Denver, pues es otra defensiva en el top 5. Entonces, tienen que tener en cuenta todo eso. Creo que fue una buena victoria, pero creo que hay aspectos muy visibles para que el staff trabaje y se dé cuenta de que hay errores que tienen que corregir. Creo que muchos de estos errores se arreglan desde la preparación. Creo que si el equipo sale mejor preparado contra los Texans a la ofensiva, creo que los errores que vimos no van a ocurrir de nuevo. Pero también creo que mucha gente piensa que esta es la línea ofensiva que ha tenido toda la temporada Drake May, pero no llegas a tener 14 partidos ganados en temporada regular con una pésima línea ofensiva. O sea, no es Joe Burrow con los Bengals en 2021, es una línea ofensiva decente que ha tenido grandes problemas en contra de defensivas top, y es algo que le ocurrió contra los Browns, le ocurrió contra los Falcons, le pasó contra los Chargers, pero que generalmente le va bien y sobre todo le va bien por tierra últimamente. Los corredores tienen muchos espacios para correr. May tampoco es un jugador que entregue el balón como loco, creo que ha corregido eso mucho esta temporada con menos entregas de balón. Solamente digo, tienen que ajustar y ojalá que tanto disfrutemos de la victoria como se esté preparando el equipo. Por ahí también se hablaba de que mandaron gente de Vrabel a ver el partido pasado de los Tejanos en contra de los Steelers, y creo que hay también tanto cosas que destacar de los Tejanos como hay puntos débiles que creo que los Patriots pueden aprovechar, y ya los iremos comentando más adelante, que creo yo que se notaron contra los Steelers, y tampoco es algo que ellos puedan corregir de una semana a la otra. Así como hablamos de que quizás la línea ofensiva no se corrija del todo en solamente 7 días, también creo que los Texans tienen problemas que no pueden corregir en poco tiempo. Entonces, puede ser un partido mucho más parejo de lo que parece, y creo yo que desde el inicio tenemos que esperar un partido muy similar en contra de los Chargers, que fue un partido muy físico, donde se tuvo que aprovechar las pocas ocasiones de puntos que se tuvieron para ponerse adelante en el marcador. Y eso sí, limitar o, mejor dicho, eh, evitar cualquier entrega de balón para que el partido no tenga la oportunidad, como se vio contra los Steelers, de irse totalmente del lado de los Texans, porque esa es la clave, creo yo. El primer apunte que uno tiene que sacar de los Tejanos es que es un equipo que no tiene una ofensiva muy explosiva, que le cuesta. Y ahorita Nico Collins está en el protocolo de conmociones. Entonces va a ser mucho más difícil para ellos mover el balón de lo que ya les costó contra los Steelers, que estamos hablando de una defensiva bastante promedio y les costó mucho mover el balón. Entregó el balón 2 veces Stroud en la primera mitad. Tuvieron 3 entregas de balón. No perdieron porque la defensiva es muy buena, y es tan buena que incluso ellos fueron los que rompieron la paridad con anotaciones en contra de los Steelers, aprovechando sus entregas de balón. Creo que ahí está la clave, ¿no? Es un equipo muy bien trabajado,
que va a colarse por cualquier grieta que tú le des en el partido. ¿Qué tienen que hacer los Patriots? Corregir los errores, evitar desconcentraciones y tratar de jugar así todo el partido. Evitar cualquier filtración con la cual los Texans puedan colarse y ganar el partido, porque no les pesa jugar de visitantes, eso es la verdad. Y no les va a pesar en contra de los Patriots en Gillette Stadium, a pesar que ha tenido un ambiente increíble en el último partido. Es un equipo que está acostumbrado a jugar en ambientes hostiles porque tienen el talento para hacerlo. Entonces, tienes que tratar de jugar lo más equilibrado y concentrado posible. No perfecto, porque no hay un juego perfecto, ¿no? Cuando hablamos de de jugar perfecto, no creo que haya en la historia un juego perfecto de ningún equipo. Lo que tienes que hacer es corregir y evitar tener más errores que tu rival. Eso es la verdad. Y si los Tejanos, como es bien sabido, es un equipo que mantiene al mínimo la cantidad de errores que pueden cometer por encuentro, tienes que hacer lo mismo, ir al mínimo y tratar de evitar perder la batalla de entregas de balón, porque eso les va a dar la ventaja a ellos de ganar el partido. Y por otro lado, tienes que forzar los errores de los Texans y ser capaz de capitalizar esos errores, cosa que los Steelers fallaron, porque de esas tres entregas de balón no capitalizaron ninguna. Por lo menos un touchdown debieron haber sacado de alguna de ellas y no lo hicieron. Y hubo entregas de balón que terminaron en el campo contrario y pudieron haber terminado con 7 puntos, pero no lo hicieron. Faltó creatividad, faltó talento, algo faltó. Entonces los Patriots también tienen que ver eso. No solamente lo que pasó en el partido, sino lo que pudo haber sido si hubieran aprovechado algunas oportunidades los Steelers y en otros casos, si esas oportunidades les hubieran afectado a los Tejanos, ¿cómo? Entonces creo que fue muy bueno que Vrabel mandara gente a revisar ese partido en contra de los Steelers, porque te da una mejor visión de lo que vas a enfrentar el domingo, porque hay cosas que puedes corregir durante la práctica en la semana, pero hay otras que no, y tú lo notas porque son tendencias que ya han tenido a lo largo de la temporada, y los Tejanos claramente han tenido tendencias. Fue un equipo que empezó 0-3, que tuvo derrotas en la temporada. Es obvio que tiene unas deficiencias. Algunos partidos se les complicaron más que otros. Entonces, todo eso tienes que tomarlo en cuenta, porque este es el jefe final para los Patriots. Si pueden ganarle a los Tejanos, realmente no hay muchos equipos ahorita en postemporada que se puedan igualar a esos Tejanos. Solamente que hubiera lesiones o algún desgaste físico importante en ese partido, pero si le puedes ganar a los Texans, el cielo es el límite. Esa es la verdad. Y creo que los Patriots tienen argumentos para hacerlo, pero ya veremos qué ocurre. Creo que, nuevamente insisto, hubo cosas que creo que lo peor que hubo del partido de los Patriots se concentró en la primera mitad. Y eso es muy importante señalarlo, porque en la segunda mitad fue lo mejor que se le vio al equipo, tanto a la ofensiva, equipos especiales, como a la defensiva. Incluso con una defensiva que empezó muy bien el partido, creo que su cierre fue todavía mejor por la cantidad de capturas que provocó, por las entregas de balón que provocó. Todo eso se concentró en la segunda mitad. Y es algo que habíamos comentado ya antes, que es un equipo que hace muy buenos ajustes en el descanso para el resto del partido y algo que le había faltado en algunas derrotas esta temporada. Y creo que los Patriots tienen la capacidad de mantener esta inercia para el siguiente partido, porque eso es lo más importante. No solamente fue que cerraron bien, sino que el cierre es algo que tienes que tener en cuenta porque esa inercia la puedes trasladar al inicio del siguiente partido. Eso es muy importante que lo hagan los Patriots. Tienen que mantener esa inercia, porque creo yo que si el equipo puede jugar de inicio como cerró el partido en contra de los Chargers, hay muchas posibilidades de que sea muy diferente la historia que nosotros, tal vez, eh, siendo quizás realistas, quizás un poco pesimistas, podemos tener en cuanto a cómo se pueden dar las cosas desde el inicio. Eso es la verdad. Y bueno, otras cosas que hay que tener muy en cuenta de parte de estos Patriots, creo que ya hablábamos de la defensiva y creo que Zach Kurr, y yo lo mencionaba en el episodio anterior, para mí era un coordinador que no me terminaba de convencer. Yo decía que si había la oportunidad de traerse a alguien como Jim Schwartz como coordinador defensivo se considerara, porque creo que le falta a ese equipo la veteranía o al menos el colmillo que se le ve a un coordinador como a Schwartz. Pero creo que Kur, y también eso lo mencionaba, si Kur podía callarnos la boca era a partir de esta postemporada, porque la postemporada es un animal distinto a temporada regular. Y
y vas a enfrentar a lo mejor de cada conferencia, ¿no? Dependiendo, pues, en qué conferencia estés y hasta dónde llegues, pero definitivamente vas a enfrentar a lo mejor que hay de la temporada, ¿no? Aquí hasta el peor equipo, pues es obviamente mejor que la media, porque está en postemporada. Muchos hablan de que los Chargers eran uno de los peores equipos en esta postemporada. Obviamente después de que ya se supo el resultado, pero no al inicio, ¿no? En la previa no era así, claro. Pero incluso si lo ves así, los Chargers, pues es un equipo que llegó con 11 victorias, defensiva top 5 en yardas totales, en juego por aire, con un quarterback que muchos consideran en la cima, ya lo habíamos dicho, y buenos jugadores, McConkey, Hampton, todos ellos muy buenos jugadores, jóvenes además, un head coach que llegó a un Super Bowl, que es muy respetado, que ganó un campeonato nacional a nivel colegial. No era un pan, no era un equipo con el cual tú pudieras tener un paseo. Y la verdad es que costó ganarles, pero si además lo piensas, creo que la defensiva hizo un trabajo excepcional. Excepcional porque además la filosofía de Kuro en este partido fue confundir a Herbert, ¿no? Y se logró. Ya mencionamos cómo cubrieron la parte de las cargas extra, disfrazándolas de cargas normales. Pero también otro aspecto que me pareció muy interesante fue cómo lograban confundir desde el conteo a Herbert, porque el trabajo de un quarterback cuando está tratando de identificar con el pre-snap qué jugada tú tienes preparada para esa jugada, para contrarrestar lo que ellos pueden hacer a la ofensiva, eh, normalmente lo va a identificar un quarterback, ¿no? Casi todo el tiempo cuando haces esto, vas a lograr saber con cierta certeza qué van a intentar hacer. Y algunos quarterbacks alcanzan a hacer ajustes y otras veces pues, no lo hacen. Y en este caso creo que Herbert no tuvo ninguna oportunidad de hacer ajustes. O sea, hablamos de que fue un plan de juego mediocre por parte de Greg Roman, porque también si no tienes ninguna respuesta después de un mal inicio, es un mal trabajo de tu coordinador ofensivo. Pero Herbert ni siquiera tuvo la oportunidad de improvisar. Y me pareció curioso porque hubo jugadas como una en la primera mitad donde Herbert tiene la oportunidad de lanzarle largo a McConkey y si lo ve, si, solamente con verlo y tratar de conectar ahí, lo tenía solo. Y los Patriots lo presionaron de tal manera que no lo vio. Y no sé si estaba confundido, no lo sé, pero él salió de la bolsa y prefirió deshacerse del balón. Fue una jugada rara porque Herbert nunca vio a McConkey y de hecho hay una gráfica que sube Henry McKenna en X en la que se ve que el diagrama, ves que McConkey está solo, ese pudo haber sido un 7-0 de inicio a favor de los Chargers, pero no lo vio, porque nuevamente la defensiva hace muy bien en disfrazar no solamente sus cargas, sus coberturas, la jugada entera la disfrazan de otra cosa. Claro que ahora ya no es ninguna sorpresa, porque obviamente si lo tratas de replicar, no sé, contra los Tejanos, pues ellos ya saben que cuando intentes hacer esto vas a tratar más bien de hacer esto otro, ¿no? Porque el video ya les da la respuesta. Pero va a ser interesante si mantienen esta tendencia de enmascarar jugadas y a lo mejor si los Tejanos esperan que tú hagas esto o quizás esto otro, tú hagas una tercera opción que no se ven venir y ahora tienes otra manera de confundirlos. Que al mismo tiempo, si tienes la oportunidad de jugar otro partido, pues ya tienes tres opciones con las cuales va a tener que considerar tu equipo contrincante y ya no es tan fácil descifrarlo. Y creo que marcas una tendencia a favor de tu defensiva. Y eso es algo que me está gustando mucho de Kurt, porque es claro que, al igual que en la ofensiva, donde se vieron algunas jugadas que no habíamos visto en temporada regular, se están sacando jugadas de la chistera, jugadas que a lo mejor se tenían muy bien escondidas y que obviamente cuando estás en postemporada, donde es matar o morir, te las tienes que jugar porque ya no hay mañana. Si pierdes en este partido, ya no tienes otra oportunidad, sino hasta el próximo año. Entonces tienes que pensar que cuántas jugadas puede haber de este tipo en el libro de jugadas de Kurt, porque yo mencionaba que Kurt le faltaba ser agresivo, pero también creo que le faltaba creatividad. Muchas veces creo que los equipos ya sabían por qué pie cojeaba su defensiva y era muy fácil para ellos tener inicios demoledores. Hasta el peor coreback, un Dylan Gabriel, por ejemplo, tuvo un gran inicio en contra de esta defensiva de los Patriots porque se volvía muy predecible cómo jugaban. Pero ahora en postemporada estás teniendo
poco a poco esta tendencia en donde no saben ni qué esperar de este equipo. Y es algo muy interesante por parte de la defensiva de los Patriots, que a largo plazo también genera la duda. ¿Vas a regresarle el puesto a Terrell Williams y vas a mantener a Kur o no? Porque creo que si Kur no vuelve a ser el coordinador defensivo la próxima temporada, habrá muchos equipos interesados en contratarlo como su coordinador defensivo, porque ha mostrado una gran madurez. No creo que esté listo para despegarse del lado de Vrabel, porque creo que esta mejoría, esta capacidad que está mostrando, también es por estar junto con Vrabel. Eh, si yo tuviera que adivinar, creo que la decisión más salomónica es pensar que Terrell Williams se quede en el equipo, quizás como asistente del head coach o un nivel senior, un consultor senior. Recuerdo que ese fue uno de los roles o un rol similar el que tuvo Romeo Crennel cuando estaba en los Tejanos y estaba Mike Vrabel también en su staff a la defensiva. Pasó que hubo un momento donde se hizo un ajuste en el cual Vrabel pasó a ser el coordinador defensivo y Crenel pasó a tener un rol especial en esa defensiva, pero ya no era el coordinador defensivo. Y eso le permitió también a Vrabel a empezar a tener una capacidad mucho más, le permitió tener un mentor y tener más capacidad como coordinador defensivo. Creo que le ayudó mucho en su maduración como coach, porque después de un tiempo se fue a los Titans como su head coach y se notaba la madurez, porque no era un mal coach, pero no había pasado de ser asistente en el staff de los Tejanos hasta ese punto. Y creo que también le puede pasar lo mismo a Kerr, ¿no? Mantener a Williams, porque Williams también hay que reconocerlo. Así como podemos decir que ha hecho un buen trabajo Kerr con estas jugadas, pues no dudemos que estas jugadas también las diseñó Williams con Vrabel al inicio de la temporada, porque él iba a ser el coach, el coordinador defensivo desde el inicio, pero no fue así por todo su problema médico. Y por otro lado, pues suena muy mala onda cortarlo, despedirlo, solamente porque pues encontraste a uno que pues te está funcionando, no quieres cortarlo tampoco. Así que creo yo que pueden hacer eso. Creo que es la decisión más justa. Creo que pueden darle un rol de asistente o de consultor o algo por el estilo, un rol importante a Williams, porque también creo yo que, por otro lado, tienes que pensar, Williams ha tenido problemas en el corazón, también acaba de salir, podría salir del problema del cáncer de próstata, ojalá, y ya son muchos problemas graves, o sea, cáncer, problemas de corazón. No creo que sea un coach que pueda estar mucho tiempo en el campo. No creo que además sea lo recomendado por sus doctores. Creo que es algo que van a tener que conversar en la offseason, pero no me sorprendería que el propio Williams no esté dispuesto a volver a ser este coordinador defensivo, precisamente por el tema de su salud, pero sí mantenerlo en algún tipo de función, porque además se reporta que ha estado en las instalaciones de los Patriots estas últimas semanas, lo que quiere decir que asiste a reuniones, a lo mejor en planificación. Yo creo que le ha de ayudar también a Kurt, a Vrabel en ese aspecto. O sea, es alguien que tiene un valor, ¿no? Que no nomás está recibiendo un pago y no ha trabajado, está trabajando en lo que puede y creo que vale la pena mantenerlo, ¿no? Si él quiere, si así lo desea, puede continuar. Obviamente, dependerá mucho de su diagnóstico médico y de lo que él sienta, porque también creo yo que cuando ya pasas ese tipo de sustos como los que ha pasado Williams en el último año, pues también tienes que pensar un poco en qué es lo que quieres tú y también lo que quiere tu familia, porque pues, es una preocupación muy importante. Pero creo que es lo más positivo, volviendo al tema de Kurt, es, creo yo que el equipo también, el hecho de no tener que buscar a un nuevo coordinador defensivo es algo muy bueno, porque además creo que Kurt, por lo que a mí siempre me dio la sensación, pese a que no he sido fan de Kurt todo el tiempo, de que el plan siempre fue este, o sea, que Kurt eventualmente fuera el sucesor de Williams. Creo que las cosas no se dieron como se esperaba, porque obviamente nadie esperaba que Williams tuviera un problema como el que ha tenido ahora, pero se han dado las cosas, quizás se adelantaron los tiempos, pero creo que ese siempre fue el plan. Entonces, si ese siempre fue el plan, qué bueno que le esté funcionando a Vrabel, porque eso quiere decir que el equipo tampoco tiene que buscar por fuera. Y no dudo que haya contrataciones para el staff la próxima temporada. Hay que ver también quiénes se puedan ir, ¿no? Por ahí está el caso de Thomas Brown, que no creo que tenga un trabajo como head coach, pero muy probablemente, y ahora que lo han solicitado para entrevista, probablemente lo quieran como coordinador ofensivo. Es alguien muy capaz y creo que puede ser coordinador ofensivo de otros equipos. Creo que su trabajo con los Patriots esta temporada ha sido muy bueno. Es una persona con experiencia como head coach, fue head coach interino de los Bears, fue de hecho el predecesor de Ben Johnson y creo que puede irse. También
quién sabe qué otros se puedan ir. En este caso, la defensiva, ¿será que con estas actuaciones de la defensiva se interesen en alguno de los asistentes? Pues puede haber cambios, pero mantener a tus tres coordinadores a la ofensiva, equipos especiales y a la defensiva tiene que ser prioridad. Yo sé que no pueden mantenerlos todo el tiempo. Hasta un Charlie Weiss, un Romeo Crennel se fueron en los tiempos de Bill Belichick, pero es muy importante tratar de mantenerlo la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Por lo menos unos 3 o 4 años. Es muy complicado, sobre todo porque Vrabel paga mucho la lealtad de su gente y es muy similar a como lo veía Belichick, de que él no bloqueaba entrevistas a sus asistentes, pero muy probablemente en este ciclo nos libremos de esa posibilidad de que se nos vaya McDaniel, se nos vaya Curran, se nos vaya Springer. Ya veremos qué ocurre en el próximo ciclo, en 2027, pero por ahora pues parece que ellos se van a quedar y creo que será muy importante ya definir quién va a ser nuestro coordinador defensivo, porque también ese baile de no saber quién es tu coordinador defensivo afecta un poco los planes, porque también diseñas tu estrategia de agencia libre, de draft y todo eso a partir de lo que pueda ser de quién va a ser tu coordinador, porque no es lo mismo ahorita al que tienes mandando jugadas a otro, a lo mejor puede ser del mismo staff que tienes ahorita, pero a lo mejor su filosofía es un poco diferente. A lo mejor él te dice, bueno, yo, porque vengo de entrenar esta posición, creo que esta posición requiere otra revisada y no tanto la otra, que a lo mejor podría también haberse necesitado y que a lo mejor Kurt hubiera dicho que esa era la prioridad. Entonces, sí creo que ir definiendo esas posiciones sería muy importante. Por eso también es sumamente, eh, es de suma importancia ver qué puede hacer Kurt en estos partidos. Y qué bueno que tuvo una gran participación contra los Chargers. Y ojalá tenga un gran juego su defensiva en contra de los Tejanos. Que también estamos hablando de otro triunfo y con una gran participación defensiva, ¿no? Porque creo yo que no puede ser un caso aislado, ¿no? Si quieres tener un equipo que juegue bien, que juegue más lejos, tiene que ser un equipo que no solamente sea de una ocasión, sino que sea de todo lo que dura el camino. Así que eso es muy interesante. Y nuevamente, lo mandaron 45% del tiempo blitz en contra de Herbert. Eso no lo hizo ningún otro equipo en la postemporada hasta ahora, en esta postemporada. Tuvieron 9 presiones generadas, 3 capturas, permitieron 56.5 de rating de pasador y solo los completaron el 43.8% de pases completos. O sea, en parte, también eso es algo muy interesante porque cuando se va González lesionado por el tema de la cabeza, del protocolo de conmociones, hay un tiempo en el que no tienen a nadie. Entra Charles Woods en lugar de González y Woods no lo hizo mal, ¿no? Creo que hubo un tiempo en el que la defensiva empezó a jugar un poco preventiva, un poco de zona. No quisieron arriesgar más lesiones, yo creo, jugando más físicos de lo que debían jugar ya en ese punto del partido. Obviamente que cuando tuvieron que cerrarlo, lo jugaron a esa intensidad otra vez del inicio de las acciones, pero sí hubo varias jugadas en las cuales Woods permitió yardas y todo, pero no se vio tan mal. Y eso porque no permitían que Herbert estuviera cómodo, ¿no? Y en ese punto del partido creo que lo tenían demasiado presionado. Le llegaron varias veces, le pegaron durísimo. Hubo varias veces en las que Herbert simplemente quedaba tendido en el campo y no se veía que pudiera levantarse, pero él lo hacía porque quizás él esperaba tener otra serie ofensiva, otra jugada con la cual acercarse en el marcador y no lo podía hacer. Y para que llegaran esos 43, casi 44% de pases completos, fue porque le presionaron mucho. No nada más es, este, que él no estuviera preciso, lo incomodaban bastante. Y Herbert tiene esa particularidad de que tiene un estilo de lanzar el balón muy potente. Entonces, tampoco se le acomodaba hacer pases cortos y rápidos, porque su estilo es más de intermedios, pases largos. Y como no tenía tiempo para desarrollar esas jugadas, en pase corto, creo que le jodieron mucho la existencia a Herbert. Muchas cosas se combinaron, el pass rush, su estilo a la hora de lanzar. Creo que todo se combinó para que no tuviera muy buen porcentaje de pases completos, pero es algo que provoca presionar constantemente al rival, sea quien sea. Puede ser Justin Herbert, puede ser Josh Allen, porque eso ocurrió en la semana 5. Creo que la diferencia entre la derrota que tuvieron en el segundo juego contra los Bills y aquella primera victoria en Buffalo fue la manera en que presionaron a Josh Allen. En el primer juego lo estuvieron mandando presión a cada rato.
Le llegaban, le llegaban, le llegaban, lo trataron de capturar, le pegaron, y en el segundo partido no fue así, y ahí estuvo la clave. Entonces, siempre que presionas un quarterback, sea quien sea, lo va a sufrir, ¿no? Pregúntenle a Tom Brady cómo le fue en los Super Bowls que perdió contra los Giants. Fue precisamente la presión que le generaban los frontales de los Giants lo que terminó por evitar que tuviera buen desempeño a la ofensiva. Y bueno, creo que en general podemos concluir que la defensiva tuvo un gran partido, ¿no? Hablamos mucho que la ofensiva no le fue muy bien, pero creo que la defensiva carrió este partido. Fue muy similar a lo que pasó precisamente entre los Tejanos y los Steelers. Fue la defensiva, la de los Tejanos, que aún con entregas de balón evitó que el partido se les fuera de las manos y al final terminó impactando en el marcador, eh, literalmente, porque terminó generando puntos cuando su ofensiva estaba lejos siquiera de llegar a zona roja. Es algo que tienen esos dos equipos en común y creo que por eso puede ser un partido extremadamente similar al que tuvimos contra los Chargers. Un inicio muy tosco, muy difícil, donde no se mueva mucho el balón. Entonces habrá que también buscar las grietas por ahí. Y eso va a ser muy interesante. Y bueno, ahora es momento de hablar de los Tejanos, porque ya hablamos mucho de los Chargers y del partido, ya hablamos de algunos puntos claves de este próximo rival. Obviamente que es un equipo que es mucho mejor que, que lo que pudo haber sido en un enfrentamiento contra los Steelers, que es un equipo que con una defensiva unos escalones por encima de los Chargers, con una mucho mejor línea ofensiva, aunque eso no es decir mucho, porque estamos comparando un cero, que es la línea ofensiva de los Chargers, con la línea ofensiva de los Tejanos, que es un 5. O sea, sigue estando reprobada esta línea ofensiva, pero obviamente es mucho mejor que la que tienen los Chargers. Aún así, creo que tiene muchos huecos. Una de las cosas que creo yo que a esa línea ofensiva le cuesta mucho es el centro. Precisamente uno de los picks que tuvieron los Patriots hace unos años, Jake Andrews, otro jugador que estuvo en los Patriots, que también está en esa línea ofensiva, es Trent Brown. Otro jugador que la verdad tuvo un pésimo partido contra los Steelers. Creo que la presión que generó Pittsburgh, que generó los fumbles de Stroud en la primera mitad, casi todos vinieron de presión a Andrews y a Brown. Fue un partido horrible de esos dos y obviamente van a seguir siendo los titulares. Muchos decían que ya habían mejorado esa línea ofensiva con el tiempo, pero creo que es el mismo tema con los Chargers, porque los Chargers todos decían, esta línea ofensiva es terrible. Y bueno, sí, es muy mala, pero ganaron 11 partidos los Chargers y en muchas de esas victorias que tuvieron, la línea ofensiva se veía decente, muy similar a como a veces se ve esa línea ofensiva de los Tejanos. La diferencia es que los Tejanos pueden abrirte huecos por tierra, algo que no hace la línea ofensiva de los Chargers con tantos suplentes. Pero aún así, creo que es muy similar. Son muy similares. No es porque una sea ligeramente mejor, no la hace este, realmente la mejor línea ofensiva. No. Creo que si pudiéramos hacer un ranking de todas las líneas ofensivas que quedan en esta postemporada, pues lo de los Tejanos tendría que estar peleando el último lugar, la verdad. La de los Patriots tampoco se queda muy lejos, viendo cómo participó contra los Chargers, pero eso en un buen día está promedio, un poquito por encima del promedio, pero la de los Tejanos realmente creo que es una gran debilidad que tiene esa ofensiva. Creo que los Patriots tienen que volver a ser agresivos. Stroud Stroud es un volado, es un jugador que claramente tiene el talento, lo vimos en su año de novato, tuvo un gran año de novato, pero desde entonces le ha costado tener una temporada similar a ese punto que podría considerarse el más alto de su carrera. Creo que los Patriots tienen que presionarlo. Algo que creo que hizo muy bien Pittsburgh desde el inicio del partido fue ser muy físico, le llegaban mucho. Y Stroud no es precisamente el jugador que mejor se mueva en la bolsa de protección. Es alguien que tiene un gran brazo. Si lo dejas que corra y se salga de la bolsa, te puede hacer mucho daño. Pero en la bolsa de protección a veces se confunde, a veces se le complica un poco las cosas. Y hubo varias veces en las cuales ni siquiera se percataba de la presión que tenía a los costados. Si los Patriots pueden replicar esa fisicidad, esa capacidad de llegarle a Stroud, pueden hacerle mucho daño. Y ojo, los Steelers no tienen una gran defensiva. Creo que un punto clave de ese juego que tuvo al inicio la defensiva de los Steelers fue el cómo los motivó Tomlin, porque en talento no tenían, y creo que cada vez que Stroud tenía tiempo para lanzar, veía las grietas que tenía esa secundaria.
Y eso es algo que también tienen que trabajar mucho los Patriots, porque si González no puede jugar, entonces el siguiente tiene que dar un buen partido. Y ahí es donde tengo mis dudas con Alex Austin, porque es probablemente el jugador que van a activar esta semana y si no puede jugar González, pues él va a tomar su lugar. Pero lo vimos en las primeras semanas de la temporada, cuando esas secundarias tenía a Alex Austin en lugar de González, fue un desastre. Le movían el balón por aire a placer a ese equipo y Davis no creo que esté al 100%. Ha estado muy golpeado y ha tenido sus problemas de por sí en la temporada. Entonces, no es ese esquinero número uno que esperábamos cuando lo firmaron en la agencia libre. Y por otro lado, pues están cortos de personal. Y Austin, si de por sí al inicio de la temporada, con toda la pretemporada que tuvo, jugó mal, ahora que lleva más de un año, bueno, lleva varios meses sin jugar en absoluto, sin entrenar. No sé qué tan listo esté para la responsabilidad que se le va a venir, porque es obvio que va a ser uno de los dos principales, ¿no? Eso o mover a Marcus Jones y a Carlton Davis como el uno y el dos, pero Alex Austin en el slot, eso también es preocupante. Y ahora hablando un poco del tema de González, él está en el protocolo de conmociones, tiene que pasar 5 fases, como cualquier jugador. Un tema que comentaba Mike Reese de ESPN sobre el tema de González es que él fue colocado porque como no se le permitió volver al partido por una lesión en la cabeza, no tenía permitido, se le tenía que colocar en el protocolo de conmociones. Es un estándar para la NFL. Valga la redundancia, es un protocolo dentro del protocolo. Y por eso es que tiene que pasar todas estas fases. Zach Cox le preguntó a González después del partido cómo se sentía. Obviamente él no podía hablar con los medios porque también es algo que la NFL impone. Los jugadores con lesiones en la cabeza no pueden hablar con los medios, pero él le dijo a Cox que estaba bien. Hay que ver si eso es verdad. Cuando él se fue del campo, hubo dos cosas que hay que resaltar. Una es que le costó ponerse de pie, se veía mareado. Eso es una clara señal de que tiene una conmoción cerebral. Pero él luego se fue por su propio pie tanto a la banca, a la casa de campaña azul, donde los revisan, y luego al vestidor. Y es algo muy similar a lo que le pasó a Henderson, que eso es otro punto muy importante. Henderson volvió a la misma semana en que entró al protocolo de conmociones, regresó a los entrenamientos y pudo jugar ese fin de semana. Entonces, González, si puede replicar lo que pasó con Henderson, mm, mm, hay que verlo así. El miércoles tiene que entrar, por lo menos con camiseta roja de no contacto. Eso le va a permitir entrenar y eso significa que estará como en la fase 3 del protocolo de conmociones. Después de ahí, obviamente, si no hay una regresión, el jugador para el viernes tendría que ya no usar camisa roja de no contacto. Eso es lo que ha ocurrido con todos los jugadores que han estado en el protocolo de conmociones. Entrenan el miércoles con esa camiseta roja, para el viernes ya no la usan y quiere decir que ya no están en el protocolo y para el sábado ya están, por así decirlo, el viernes se dice o el sábado a más tardar se dice que ya están activados. Por eso también es importante que el equipo no juegue el sábado, juega hasta el domingo a las 3 de la tarde hora del este, les da ese día extra para que si el equipo todavía no está listo para declarar a González listo o preparado para salir del protocolo, tenga ese sábado para hacerlo. Porque además, si jugaran el sábado, no podrían entrenar el viernes. Y, por ejemplo, tendrían que entrenar este martes. Y no creo que el equipo estuviera listo para hacer el entrenamiento con González y tampoco mañana, miércoles. Entonces, el día extra es muy importante. Y a diferencia de Nico Collins, que él se fue en el carrito de las desgracias al final, bueno, durante el partido contra los Steelers, González se fue por su propio pie. Entonces, mientras Collins está en el protocolo de conmociones, y es muy probable que no juegue por todo lo que se ha dicho, de que ni siquiera se puede ir por su propio pie fuera del campo, con González no. Hay que ver si al final se cumple. Pero si yo tuviera que verlo de cierta manera, creo que hay que ser cautelares, pero hasta cierto punto optimistas, porque creo que si es cierto lo que dijo González, que él estaba bien y que solamente, no, siguiendo lo que ha dicho Ruiz, ha estado por mera indicación de la NFL, entonces debería poder entrenar el miércoles, ¿no? De algún modo y estar listo para el viernes. Y si es así, pues sería muy importante, porque juego o no Collins, te tienes que preocupar de otros receptores de los Tejanos. E insisto, la secundaria se ve muy diferente cuando está él y cuando no está él.
por desgracia no tenemos un esquinero que lo pueda reemplazar al 100%. Y no sé si esta secundaria esté lista para ello. Y también hay que contar que el pass rush siga jugando como jugó contra los Chargers, sobre todo en la segunda mitad, porque si juegan como en la primera mitad, no le van a llegar a Stroud. Y Stroud, cuando no le presionas, es un coreback muy eficiente. Así que, nuevamente, eso es una situación que hay que tener muy de cerca. Si el equipo tiene toda su defensiva sana, pues sí se le abren otras posibilidades al equipo, ¿no? Sería otro partido. Porque creo que también le va a agregar presión a la ofensiva, cómo se encuentre la defensiva para el próximo partido, porque en el anterior fue tu malla de seguridad, pero si ahora no la puedes, si no puedes esperar el mismo desempeño, tienes que jugar mejor de lo que hiciste el juego pasado. Contra una defensiva que sabes que no solamente es agresiva, sino que busca que tú cometas el error a la hora de jugarles en contra. Y hablando de esa defensiva, y algo que me parece muy importante de destacar de ese equipo, es que ellos mandan 7 jugadores a cubrir y normalmente presionan con 4. ¿Qué quiere decir? Que ellos confían en que su pass rush, con los 4 frontales que ponen, sean capaces de llegar al quarterback. Desgraciadamente, para los Patriots, lo pueden hacer fácilmente. Jugadores como Daniel Hunter y Will Anderson lo hacen. Y Anderson va a ser un gran reto para Will Campbell. Va a ser otro pass rusher de buen nivel y eso es algo que creo que tiene deuda pendiente Campbell esta temporada. Ha enfrentado a Myles Garrett, a Khalil Mack, y no le ha ido bien. No le ha ido bien. O sea, defensivos élite lo han dominado en su primera temporada en la NFL. Y Anderson es otro, ¿no? ¿Podrá ser esta la tercera? ¿Será la vencida para Campbell? ¿O seguirá repitiendo patrones? Ese es un duelo muy importante. Y por otro lado, también hay que ver lo que hace Wilson y Bradbury, porque los tackles defensivos que tienen los Tejanos son muy buenos. En general, creo que el front seven que tienen es muy bueno, además de la secundaria que ya tienen, ¿no? La defensiva es muy buena, pero el front seven es lo que creo yo que les da ese plus como defensiva, porque pueden presionar con 4 y mandan 7 gentes a cubrir en el pase. Y eso es algo que si los Patriots no pueden evitar a lo largo del partido, le va a costar mucho a May encontrar espacios para lanzar. Va a ser muy similar al inicio del partido contra los Chargers, porque ellos juegan mucho personal hombre a hombre. Y es muy probable que anulen a Stephon Diggs otra vez. Se van a concentrar mucho en él, se van a concentrar mucho en Hunter Henry, obviamente en los más confiables que tiene May. Y mientras puedan presionar con 4 nada más, esa va a ser la clave. Ahora, hablando de los ajustes que hizo Josh McDaniels en el juego pasado, algo que me pareció muy curioso y que me funcionó bastante bien fue mandar 6 linieros ofensivos a cubrir a May, precisamente en el touchdown, además de mandar a Trevion Henderson a dar esa protección extra, hacer el pick-up, encontrar el blitz. Mandan 6 linieros ofensivos y uno de ellos es Tyler Munford Jr., es el sexto liniero ofensivo. Una formación que él utilizaba en el 2021, en aquella temporada de Mac Jones, cuando tenían varios jugadores de línea ofensiva de primer nivel. Eh, en esa temporada el sexto era Michael Onwenu. Bueno, ahora es Tyler Munford y lo ha hecho bastante bien. Básicamente funciona como si fuera un ala cerrada adicional y los Patriots así es como pudieron ajustar, porque algo que hicieron los Chargers es que no solamente mandaban a 4, ellos mandaban a 5 o a veces a 6 defensivos a presionar a Drake May. O sea, le mandaban blitz. Fue un equipo muy agresivo. Los Chargers, pero ese es el estilo de los Chargers. En el caso de los Tejanos no tienen que mandar blitz. Pero es también algo a tener en cuenta porque si puedes forzarlos a que te manden más presión y obviamente aligerar las coberturas que tienen, vas a necesitar esa formación de 6 lineros ofensivos. Creo que ese fue uno de los tantos ajustes, pequeños ajustes que hizo McDaniels en el juego pasado que creo que funcionaron muy bien. Y obviamente contra una defensiva muy similar por su estilo físico y la manera en la que pueden llegar a May, creo que es muy importante lo que puedan hacer ahí. También creo que el plan de juego tiene que girar mucho, vuelvo a insistir, en Booty, en Williams, jugadores que tú viste que en cobertura personal tuvieron mejor éxito que Stephon Diggs y que de Mario Douglas y compañía. Bueno, ese es otro punto. Y el corredor. Creo que en el caso de Henderson y de Stephenson, los vamos a ver muy involucrados en el juego por pase. Ya es algo que ha sido común por parte de Josh McDaniels, que los involucra mucho. Y creo que ahora con cobertura personal, algo que le puede beneficiar al equipo es que en la parte intermedia
pueden encontrar espacios en la zona rápida, en la zona corta del campo, creo que van a encontrar espacios y ahí es donde van a utilizar mucho la válvula de escape, que es el corredor. Henderson tiene muy buenas manos últimamente en recepciones. Creo que Henderson también es otra herramienta que pueden utilizar ahí. Es importante que los involucren porque creo que van a ser los jugadores que al inicio del partido, cuando las cosas estén más complicadas, van a mover el balón por aire y también por tierra. Creo que por ahí va a pasar el ataque de los Patriots y muy probablemente sea el centro. Y obviamente si tú los fuerzas a que sean protagonistas, ¿qué vas a provocar? Que baje más defensivos de los Tejanos. Y creo que el primer objetivo de los Patriots para empezar a desbloquear esa defensiva de los Tejanos, lo cual es muy complicado, es empezar a hacer los que bajen. Porque es un equipo que, insisto, está muy confiado en que te puede llegar con 4 frontales y mandar a los demás a cubrir en el pase, que generalmente son 7. Pero en el caso de que los Patriots los obliguen a bajar más porque no le están llegando a May o porque él está deshaciéndose muy rápido del balón, ahí es donde se le van a abrir los espacios. Y May, cuando tú le das la oportunidad en pase profundo, te mata. De hecho, es algo muy curioso porque contra los Chargers solamente tuvo 3 intentos de pase de más de 20 yardas y solamente falló uno. ¿Mm? Contra un equipo que, insisto, le cerró muchos espacios a sus corredores, a sus receptores, que le presionó mucho para evitar que lanzara largo. Las pocas ocasiones que tuvo May para lanzar profundo, las completó. Eso quiere decir que si los Patriots quieren realmente hacerle daño a esta defensiva, tienen que hacer eso. Si logran hacer que la defensiva de los Chargers poco a poco baje y ya no tengan solamente 4, sino más jugadores llegando a la May, si él puede encontrar el espacio para lanzar un pase largo o un pase intermedio, lo va a hacer. Y creo que eso sería muy bueno tanto para él como para sus receptores. Entonces creo que a la ofensiva se debe hacer una meta al inicio del partido. Y creo que a la defensiva es presionar. Insisto, la línea ofensiva que tienen los Tejanos no es muy buena. Creo que lo mejor que tenían los Steelers era su línea defensiva y ya. La secundaria era muy mala. Y sin embargo, durante casi 3 cuartos, los Tejanos a la ofensiva no les hicieron ni cosquillas. Solamente un par de jugadas importantes hacia el final, pero ya cuando estaban muy agotados realmente también en la secundaria. Y realmente que les hicieran tan poco daño teniendo en cuenta sus debilidades, pues es también muestra de cuánto daño les puedes hacer con la presión suficiente sobre Stroud. Y Kaylee tanto conoce a Josh McDaniels porque fue uno de sus asistentes cuando estaba en los Patriots, como McDaniels lo conoce porque fue uno de sus alumnos. De hecho, Kaylee estaba llamado a ser el sucesor de McDaniels cuando él se fue en 2021, pero no fue así y ahora es el coordinador ofensivo de los Tejanos. También allí está el hermano de McDaniels, Ben McDaniels está en el staff ofensivo de los Tejanos de Houston. Es otro que ya conoce esta ofensiva porque obviamente sabe cómo es su hermano. Entonces va a ser un duelo muy interesante ver cómo ambas ofensivas van a enfrentar. Defensivas que creo yo que en cualquiera de los casos pues es muy física. Obviamente que para los Patriots es más cuesta arriba contra la calidad que ya ha demostrado los Tejanos, pero yo no me dormiría en lo que puede hacer la defensiva de Zach Curry y compañía, porque nuevamente a los Chargers los sorprendieron, tanto es así que ni ellos sabían qué estaban haciendo los Patriots a la defensiva. Así que eso también habla de que hay capacidad y hay talento, ¿no? No, a lo mejor no al mismo nivel, pero yo no diría que es una mala defensiva, ni una defensiva promedio. Creo que eso va a ser muy importante. Y para mí la clave, y creo que eso fue lo que más a mí se me quedó del juego tanto de los Tejanos contra los Steelers, como del juego pasado, es la mentalidad. Creo que en postemporada más que nunca tienes que ser fuerte mentalmente, así como lo eres fuerte en el campo, físicamente. Creo que la clave más importante de los Patriots es mantener en un alto nivel tanto la fortaleza mental como la calidad táctica. Porque si mentalmente estás al 100 y a lo mejor la táctica al inicio no funciona, lo vimos con los Steelers. Para mí los Steelers fueron más corazón que talento o táctica el juego pasado. Y en los primeros 2 cuartos fue un partido muy parejo, lo mantuvieron muy parejo. Si hubieran aprovechado sus oportunidades, hubiera sido mucho más a su favor para el descanso.
Entonces, creo que es muy importante que los Patriots mantengan ambos niveles en lo alto. Y si por el contrario, mentalmente lo supera el contexto, las instancias, si tácticamente están jugando lo que tienen que jugar, ¿no? Si mandan las jugadas correctas en el momento correcto, también les va a dar la motivación suficiente para recuperar confianza y otra vez endurecerse mentalmente. Entonces, necesitas ambas. Por si una cosa no funciona, la otra va a ayudarte a recuperar la otra. Y así va a ser como ganen también el partido. Entonces, más que esperar que jueguen perfectos, que no tengan ni un solo error, creo que es cómo llegan al partido, mental y tácticamente. Tácticamente no les puede volver a pasar como contra los Chargers y mentalmente tienen que seguir con esa dureza mental a tope, porque este es un gran rival. Pero no solamente es ganar, también es tener en cuenta que es un equipo que te va a desgastar física y moralmente en todo sentido. Puede que ganes ese encuentro, pero ¿cómo vas a presentarte al siguiente si ya te ha demolido en cuerpo y alma los Tejanos? Las formas quizás no importan tanto en postemporada para un aficionado porque ganar es ganar y sigues avanzando, pero cuando estás tan cerca de un campeonato, creo que a veces las formas importan un poco, porque no es lo mismo ganar eh, dominando que ganar apenas por lo justo, con varios lesionados y saliendo con más dudas que respuestas, ¿no? Así que creo que esa es una clave muy importante, cómo llegarán a ese partido. Yo creo que mentalmente pueden llegar al 100, tácticamente está por verse, porque creo que es algo que les ha fallado en el último partido. Tuvieron que hacer muchos ajustes para estar al mismo nivel al final del encuentro pasado. Ojalá que eso no ocurra, porque los tejanos no te van a perdonar. Tiene que ser la mayor cosa que nos quedemos, la mayor conclusión que nos quedemos de los tejanos. Es un equipo que no perdona. Si tú les das una oportunidad, si tú les muestras debilidad, la van a explotar. Es un equipo que es así, porque este equipo sí está pensando en ganar un Super Bowl. Entonces, ¿cómo detienes un equipo con esa hambre? Precisamente tratando de reducir los errores y tratando de que tú también seas igual de fuerte mentalmente que lo que son ellos, porque tú eres el local, eso no se lo tiene que olvidar a New están viniendo a su estadio a ganar. Su terreno, sus reglas tienen que hacerse respetar. Creo que eso es parte de lo que es nuevamente la parte mental, la parte psicológica, emocional del partido. No nomás es que los aficionados griten y hagan hostil el ambiente en Gillette Stadium. Es también cómo te comportas tú frente a ese público. Haz que la presión sea para ellos, no para ti. Porque además tú tienes que pensar que ya llegaste más lejos de lo que muchos esperaban. Entonces tú juega con esa carta a tu favor. Tú no tienes nada que perder y ellos tienen mucho que perder si no logran avanzar. Así que tienes que ir con esa carta, dar que la presión vaya en contra de ellos. Así que sí creo que eso puede ser muy importante. Y creo que eso sería todo, ¿no? Podemos concluir que los Tejanos van a presentar un partido muy físico, muy competido, muy rudo, muy en la línea del juego pasado, pero creo que con 1 o 2 grados más de dificultad. Sí es un equipo que yo consideraría y diría que es lo que uno llamaría en toda la regla un jefe final. Ese es el jefe final de este videojuego. No, no digo que después de ellos ya ganamos el Super Bowl. No, pero creo que mejor rival que este no vas a encontrar en postemporada. Con una defensiva así, nadie más la tiene. Esta es la mejor defensiva que van a enfrentar en toda la postemporada. Avancen o pierdan, esta es la mejor defensiva que puedas enfrentar en postemporada. Ofensivamente quizás no, pero tienes un quarterback que cuando se pone las pilas es muy peligroso, un head coach joven, con mucha energía, muy similar al que tenemos nosotros en la parte defensiva, pero que están enrachados. Los Tejanos son el equipo más enrachado en esta postemporada. Es un equipo muy peligroso, pero tienes que aprovechar tus condiciones. Van a tener semana corta porque jugaron el lunes. Fue un partido que sí dominaron al final, pero fue muy físico, les costó. Ya tuvieron lesionados, hubo jugadores que salieron lastimados. Y tú tienes un día extra de planeación y de descanso. Aprovechalo. Conéctate con las cosas que te has desconectado. Enfócate y mantén la mentalidad a tope y trata de corregir lo que puedas corregir esta semana. Y ya veremos si juega González, ya veremos
cómo juega May, cómo juega la línea ofensiva, pero pase lo que pase, y eso creo que todos tienen que tener muy en cuenta con este equipo, ya superaron todas nuestras expectativas. Tú puedes querer que ganen el Super Bowl y eso está bien. Puedes ajustar tus expectativas un poco, ¿no? A lo mejor ahorita tú quieres que lleguen a una final de conferencia, que ganen el Super Bowl, eso está bien, pero al inicio de la temporada nadie esperaba que llegáramos hasta aquí. 15 partidos ganados, incluyendo postemporada, nadie, ni el más optimista lo esperaba. Y la verdad es que, por lo menos en mi caso, yo estoy satisfecho con lo que ha hecho este equipo, porque yo sé que además, sin importar que el calendario el próximo año sea difícil, yo sé que este equipo puede volver a llegar a postemporada y puede tener otra oportunidad de ganar el Super Bowl. Y además tiene una base joven, porque sabemos que es el primer año de Vrabel, entonces no se va a ir este año, que May apenas es su segundo año en la NFL, el próximo año será el tercero de su carrera y ya nos está mostrando cosas importantes. Los jugadores más importantes esta temporada son jugadores jóvenes, son jugadores que recién contratamos en la pasada offseason. Algunos tienen contratos a largo plazo. El último draft nos ha dado un tackle ofensivo titular, un corredor titular, un receptor que podría ser titular en unos años, eh, que nos ha dado un buen safety, que nos ha dado muchas sorpresas. También hasta un draft nos han salido bien. Tenemos a este chico Efton Chisholm funcionando. Si este equipo vuelve a tener una offseason, no igual, tal vez similar a la que tuvieron en 2025, este equipo puede tener el mejor roster en 1 o 2 años en toda la NFL. Así que hay muchas cosas con las cuales sentirnos bien. Tenemos que pensar que como aficionados no es nuestro papel preocuparnos tanto por lo que ocurra en el campo. Podemos estar nerviosos, podemos sentirnos un poco abrumados por las circunstancias. Yo, si soy honesto, me siento un poco extrañado de estar en este punto de la temporada porque yo no los veía, yo no me visualizaba como fan apoyándolos en una ronda divisional, honestamente. Eh, en mi caso, yo esperaba que tuvieran 9, 10 triunfos, a lo mejor una posibilidad de wildcard y tratar de competir en postemporada. A lo mejor no ganar, pero competir, irnos con una mejor cara de la que nos fuimos el año pasado y a lo mejor tener un final, a lo mejor no dulce, agridulce quizás, pero irnos sin una paliza como en 2021, sino con una nota positiva, ¿no? A lo mejor como en el caso de los Jaguars, que se fueron peleando al final, ¿no? O los Panthers, pero llegar a estas alturas, no. Entonces, para mí todo es ganancia después de esto. Esa es mi opinión. Y si tú sientes que sería un fracaso o algo, está bien, pero yo te aseguro que esto apenas acaba de iniciar. Este año es apenas el inicio. A lo mejor es la piedra angular del proyecto, pero no es el final. No fuimos all in este año. No es un equipo viejo, es un equipo joven, que hay muchas posibilidades. Ganen o pierdan el Super Bowl este año, lleguen o no lleguen a un juego de campeonato, no importa. Creo que este equipo ya llegó más lejos de lo que les dábamos crédito y creo que las alegrías ya nos las dieron. Obviamente, esperemos que lleguen a donde lleguen, sigan peleando a tope y pues nada, yo creo que miedo no debemos tener. Miedo tenlo a la muerte, miedo tenlo a muchas cosas horribles que pueden ocurrir en la vida real. Pero esto es un partido, esto es fútbol, el fútbol es alegría, es entusiasmo. ¿Y por qué no vas a estar feliz de tus Patriots? Solamente ese sería mi nota final. Pase lo que pase el domingo, no dejen de sentirse orgullosos de su equipo y de ustedes mismos por estar aquí apoyándolos, por no rendirse en los últimos 2 años con tantos problemas que hubo en la organización y sigamos adelante y lo que pase el domingo, bienvenido, ¿no? Sea bueno, sea malo, bienvenido, porque a estas alturas nadie esperaba que estuviéramos aquí compitiendo por ser uno de los finalistas de la FC, por poder pelear un Super Bowl, y aquí estamos. ¿Qué ocurrirá en los próximos años? ¿Quién sabe? Pero la vara ha sido puesta y es muy alta, y si el equipo mantiene ese estándar el resto de la era de Mike Vrabel y Drake May, bueno, tarde o temprano va a llegar un Super Bowl, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco por habernos estado escuchando en este episodio del podcast, algo más largo de lo habitual, pero había que cubrir varias cosas, había que hablar del juego pasado, hablar del que va a ser el juego de este domingo.
Y nada, ojalá que cuando estemos grabando el siguiente episodio del podcast sea con un triunfo, estemos hablando de un triunfo de los Patriots. Y pues nada, pásenla muy bien. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, X, Instagram, Facebook. También este episodio, saben, lo pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas de podcast de su elección. También va a estar en YouTube. Entonces, si quieren darnos like, seguirnos, suscribirse, lo que sea, adelante. Y gracias por su apoyo. Mi nombre es Henry B. Franco. Cuídense, tengan un excelente fin de semana y una excelente semana. Que les vaya muy bien y hasta la próxima. Cuídense.